Una de las más grandes estafas que jamás se haya registrado ocurrió en la última parte de la década del 60. David Stein, un brillante joven francés, pintó más de 400 reproducciones de las obras de los grandes maestros. En realidad eran falsificaciones de obras de Picasso, Chagall, Renoir y Van Gogh, y de otros grandes artistas. Las firmó con firma idéntica a la de los renombrados pintores. Decididamente eran obras maestras del engaño, tanto así que se las creyó auténticas. Hasta la fecha, solamente 110 de estas falsificaciones han sido detectadas y decomisadas. Stein fue arrestado en 1972 y estuvo en la cárcel de Sing Sing, en París, Francia. Fue puesto en libertad en 1980. Durante su estadía en la cárcel, su vida se transformó y decidió pintar de allí en adelante de su propia creación, usando su propia firma. Actualmente es un pintor y conferenciante renombrado, famoso en todo el mundo. ¿Y cuál es el tema de sus conferencias? Uno en el cual él es un experto: cómo identificar una falsificación. Tenemos que reconocer que Stein ha demostrado que no siempre es fácil detectar una falsificación, ni aun para los expertos. Pero aún el ingenio mostrado por tan diestro falsificador se queda corto al compararlo con el padre de todo engaño y falsedad, Satanás. En lo tocante a estafa, engaño y falsedad, no hay quien lo iguale. Por supuesto, él no obra abiertamente. Trabaja a través de personas, poderes y agencias. Si se declarase abiertamente enemigo de Dios y la verdad, habría poco peligro de que un cristiano fuera engañado. Por eso trabaja detrás de las bambalinas, a veces simulando y engañando con el ropaje mismo de la religión. Con gran ingenio mezcla la verdad con el error, con el fin de apartar al ser humano de la verdadera adoración a Dios. Dios no nos deja a merced de este gran engañador, y nos ha advertido en la Biblia acerca del engaño más portentoso de todos los siglos, el cual ocurrirá en la hora final. La Biblia dice que Daniel tuvo un sueño acerca de bestias que subían de la mar. Estaba mirando en mi visión de noche, Daniel escribió, y he aquí que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Bestias que subían de la mar? ¿Qué significa eso? Dejemos que la Biblia misma nos dé la clave para interpretar esta profecía simbólica. En este sueño, lo primero que observamos es el elemento agua. En Apocalipsis se nos dice que las aguas que has visto son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. En el mismo capítulo es Dios quien le dice a Daniel qué representan esas bestias. Daniel 7, versos 17 y 23. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. La palabra de Dios indica claramente que en la profecía bíblica la mención de una bestia significa un rey o un reino. Las bestias que emergen de zonas pobladas de la tierra representaban ciertas naciones que iban a surgir. Note usted cómo las describe en Daniel 7, verso 3. Y 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león, y tenía alas de águila. Daniel 7, verso 4. Y aquí que otra bestia, semejante a un oso, se levantó a su lado. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Después de esto yo miraba, y aquí otra bestia, como un leopardo, que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Después de esto miraba las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro,
devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente de las bestias que habían aparecido antes de ella y tenía 10 cuernos. Un verdadero zoológico. Notará usted que ninguna de ellas es una bestia común. Cada una tiene alguna característica especial que ayuda a entender la visión. Al meditar Daniel sobre esta visión, seguramente recordó el sueño del gran rey Nabucodonosor, ese sueño de la estatua. En ambos sueños, los símbolos usados cubren los 4 imperios del mundo antiguo, comenzando con Babilonia y continuando con los imperios medo-persa, greco-macedónico y romano, y culminando con la venida de Jesús y el establecimiento de su reino eterno. Volvamos a estas bestias o naciones, que surgen de la parte habitada de la tierra. La primera era como un león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. ¿Qué otra imagen podría simbolizar mejor a Babilonia, el primer imperio mundial, representado por la cabeza de oro de la estatua, que un león, el rey de todos los animales? Los antiguos babilonios usaban el león para representar su imperio. Los arqueólogos descubrieron en las ruinas de Babilonia este símbolo del león con alas de águila. Así como el león es reconocido por su fuerza y poder de conquistar, las del rey Nabucodonosor fueron insuperables. La rapidez con que Babilonia obtuvo poder y amplió su imperio está apropiadamente simbolizada por las alas de águila. Note usted que en otro lugar Dios usa el mismo símbolo del león para representar a Babilonia. Jeremías 4, verso 7. El león sale de su espesura. Se ha puesto en marcha el destructor de las naciones. Ha salido de su lugar para convertir tu tierra en desolación. El soberbio y prepotente rey de Babilonia imaginaba que su reino duraría para siempre. Aparentemente no cabía en su mente la idea de que otra nación pudiera reinar sobre el mundo. Hizo inscribir en los ladrillos de sus edificios las palabras: que pueda durar para siempre. El 13 de octubre del año 539 a.C., acabó en forma nada gloriosa el reino de Babilonia, representado por la cabeza de oro en la estatua que soñó Nabucodonosor, y por el león con alas de águila del sueño de Daniel. El reino o imperio representado por la segunda bestia, el oso, no puede ser otro que la conquistadora nación de Medo-Persia, el mismo reino representado por los brazos y pecho de plata en la gigantesca estatua de metal. Al observar esta bestia en visión, dijo Daniel: se levantó a un lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Daniel dijo que el oso tenía 3 costillas entre sus dientes, pero la Biblia no las da por nombre. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos de las Escrituras convienen en que las 3 costillas representan a Lidia, Babilonia y Egipto, los 3 países principales que fueron como devorados por los ejércitos medo-persas. El imperio persa duró 2 siglos, pero por más fiero y fuerte que haya sido, Dios le reveló en el sueño a Daniel que lo suplantaría otro, representado por una nueva bestia. Después de esto yo miraba, y aquí otra bestia, como un leopardo, que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. De la misma manera como el andar de un oso no puede rivalizar con la carrera súbita y veloz de un leopardo, los ejércitos medo-persas no pudieron defenderse del rápido avance de Alejandro Magno. En el sueño profético de Nabucodonosor, el vientre y los muslos de metal de la imagen representaban el tercer imperio mundial, el de Grecia, el cual aparece como el leopardo en el sueño de Daniel.
Las 4 alas describen la gran velocidad de las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro derrotó a Darío III de Persia en la batalla de Arbela en el año 331 a.C., lo cual lo convirtió en menos de 12 años en el gobernante del más grande imperio mundial por su extensión territorial que se haya conocido. Las 4 cabezas del leopardo representan las 4 divisiones de Grecia. Daniel 8:22 dice: 4 reinos se levantarán de esa nación. La historia cuenta que efectivamente el imperio griego se dividió en 4 partes. Alejandro murió a la edad de 31 años, precisamente 7 años después de la gran batalla de Arbela. Aún antes de ser sepultado, comenzó la lucha por el poder, primero entre sus familiares y luego entre sus jefes militares. Finalmente 4 de los generales de Alejandro tomaron las riendas del imperio. Ahora el leopardo o Grecia tenía 4 cabezas: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. La mayoría de las personas tienen problemas aún para mantener una sola cabeza en la dirección correcta. Imaginen lo que sucedería si tuviéramos 4. Se produciría simplemente un caos, cada cabeza tratando de ser la número 1. Eso es exactamente lo que sucedió con el imperio griego. Los 4 generales de Alejandro eran hombres egoístas y ambiciosos que deseaban gobernar ellos solos el imperio. Cada uno de ellos afiló su espada en contra del otro y el imperio cayó en una maraña de rivalidades y contiendas. La zozobra y contiendas continuaron entre las 4 partes del imperio hasta que finalmente, el 22 de junio del año 168 a.C., en la batalla de Pydna, sucumbió el imperio de Alejandro Magno 144 años después de su muerte. Pero ¿qué actuación tendría la 4ª bestia feroz que Daniel dijo que alcanzaría el poder después del imperio griego? El ángel le dijo a Daniel que este 4º reino sería diferente al de los otros reinos. La bestia que lo representaba era extremadamente poderosa y tenía enormes dientes de hierro para destruir su presa. Se trataba de un poder cruel y malvado. No se podría hallar una mejor descripción del imperio romano. Roma fue más cruel y brutal que todos los imperios anteriores. Los romanos destruían naciones enteras o vendían a sus habitantes como esclavos. Esta espantosa bestia tenía dientes de hierro, así como el 4º imperio de estatura tenía piernas también de hierro. A Daniel lo intrigaba esta terrible bestia, y especialmente sus 10 cuernos. Le dijo: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. El ángel le dijo a Daniel: en cuanto a los 10 cuernos de aquel reino, se levantarán 10 reyes. Sin duda Daniel recordó entonces la gran estatua del sueño de Nabucodonosor, con sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, la cual terminaba en los dedos, o sea, las divisiones del imperio romano. Para el año 476 a.C., las tribus bárbaras del norte de Europa habían desmembrado en su mayor parte al imperio romano. 7 de esos reinos o naciones existen actualmente en Europa. Pero lo que más le interesó a Daniel fue el cuerno pequeño, que brotó entre los 10 cuernos y se impuso al derribar 3 cuernos en su lucha por la supremacía. Daniel notó en el cuerno lo expresado a continuación. Y aquí que en este cuerno había ojos, como ojos del hombre, y una boca que hablaba arrogancias. La visión de este cuerno pequeño le causó desasosiego a Daniel. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó, y las visiones de mi cabeza me alarmaron. Ahora bien,
¿Por qué le causó a Daniel tanta preocupación la descripción de este cuerno pequeño? Dice él, porque yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la ley. En su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel reconoció que esta predicción no trataba solamente de historia secular, sino que tenía que ver con la historia del pueblo de Dios. Este cuerno pequeño hizo guerra contra los santos de Dios y de hecho prevaleció contra ellos por un largo período. Obviamente iba a ser un poder hostil y perseguidor, un poder o agencia usado por Satanás para hacer guerra contra Dios, su pueblo y su verdad. Daniel dijo, mucho me perturbaron mis pensamientos y me puse pálido, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Qué representa este cuerno pequeño? Vamos a examinar la descripción bíblica del mismo cuerno y lo que la historia registra en cuanto a cómo cumplió lo especificado en la profecía. Daniel describe a la cuarta bestia o cuarto imperio mundial de Roma así: terrible y espantosa, fuerte en gran manera, y tenía 10 cuernos. Daniel 7:24 nos dice que los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarán 10 reyes. En lugar de otro imperio mundial que se presentaría en el escenario de la historia a la caída del cuarto, la profecía predijo que habría una división del imperio romano en 10 reinos menores. La historia confirma esa parte de la profecía de Daniel. Los historiadores nos dicen que la división de Roma era un hecho irreversible para el año 476 después de Cristo. De acuerdo con el historiador inglés Edward Elliot, en su libro Ore Apocalyptae, o Hora Apocalíptica, las siguientes tribus bárbaras desmembraron el imperio romano entre el año 351 y el 476 después de Cristo. La siguiente lista da los nombres de las tribus bárbaras y su equivalente contemporáneo: alanos o alemanes, burgundios o suizos, francos o franceses, lombardos, italianos, sajones, ingleses, suevos, portugueses, visigodos, españoles, érulos, ostrogodos y vándalos, extintos actualmente. Estos son los 10 cuernos de la cuarta bestia que vio Daniel. Y de acuerdo con la profecía, el cuerno pequeño se iba a levantar con gran poder después de los 10 cuernos o divisiones del imperio romano. En cuanto a los 10 cuernos, de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro y derribará a 3 reyes. En el año 493 después de Cristo, los érulos fueron destruidos con la ayuda del emperador Zenón. Justiniano, otro emperador, exterminó a los vándalos en el año 534 y luego acabó con el poder de los ostrogodos en el año 538. De esta manera los 3 cuernos de la profecía de Daniel fueron arrancados, con lo cual surgió el poder de la Iglesia en Roma. Entonces el emperador Justiniano decretó que el obispo o papa de Roma fuese el dirigente religioso de la Roma de Occidente. Daniel predijo también que el cuerno pequeño sería diferente de los otros reinos. Tras ellos se levantará otro. ¿Era diferente esta bestia? Ciertamente lo era. Los otros reinos eran poderes políticos, pero este cuerno pequeño era una potencia religiosa que ejercería poder político. El dedo profético parece estar señalando hacia la Iglesia Católica de la Edad Media como el cuerno pequeño de Daniel 7, justamente como lo indicaron los reformadores protestantes. Daniel proporcionó también otra característica identificadora
de este poderoso cuerno pequeño. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Dijo también que este poder oprimirá a los santos del Altísimo, verso 25 del capítulo 7 de Daniel. ¿Se involucró la Iglesia de la Edad Media en la persecución? Desafortunadamente, sí. Así lo cuentan la historia de la Inquisición, las cruzadas, las luchas con los hugonotes, las persecuciones de los valdenses y albigenses, la guerra de los 30 años, las torturas, los calabozos, etc. La hoguera a la que fueron sentenciados los mártires, todo ello está ligado históricamente a la Iglesia durante los oscuros siglos de su supremacía. Pero hay aún otra importante característica distintiva del poder de este cuerno pequeño. La profecía preveía que este poder intentará cambiar las festividades y la ley. Otra versión dice, los tiempos y la ley. Daniel 7, verso 25. ¿Intentó el poder papal de la Edad Media cambiar la ley de Dios? Sí. La Iglesia reconoce haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo en virtud de su autoridad. La última característica que estudiaremos señala el tiempo cuando este poder iba a ser supremo y por cuánto tiempo perseguiría a los santos de Dios. En su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí encontramos más símbolos bíblicos. En profecía la palabra tiempo significa un año y la palabra tiempos significa 2 años o 720 días proféticos. Un medio tiempo equivale a la mitad de un año o 180 días. Cuando sumamos un tiempo, es decir, 360 días, tiempos, 720 días, y la mitad de un tiempo, 180 días, el total corresponde con 1260 días proféticos o años. De acuerdo con Ezequiel, un día profético equivale a un año. Te he fijado un día por cada año. Ezequiel 4, verso 6. El poder del cuerno pequeño iba a reinar supremo durante 1260 años. La historia confirma la exactitud de este período profético. Los ostrogodos, la última tribu en oponerse a la Iglesia romana, fueron vencidos en el año 538 después de Cristo, lo cual dejó libre a la Iglesia romana para ejercer su poder político y eclesiástico. Exactamente 1260 años más tarde, el general Berthier, a las órdenes de Napoleón, dio la impresión de haber destruido el poder político de la Iglesia romana. Al estudiar la profecía de Daniel 7 y del cuerno pequeño que surgió de la cabeza de la cuarta bestia, hemos descubierto los siguientes puntos de identidad que indican cuál es ese poder. Vamos a repasarlos. El cuerno pequeño surgió en la Europa occidental entre los 10 reinos que se formaron al dividirse el Imperio Romano. Para su crecimiento en poder, arrancó 3 de los anteriores reinos, el de los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Los 3 eran arrianos y se rehusaron a aceptar el Papa como cabeza de la Iglesia. La profecía dice que este cuerno pequeño aparecería de entre los otros cuernos ya establecidos. Esto significa que este reino se establecería después del 476 después de Cristo. Este poder sería diferente al de los otros reinos. Era tanto un poder político como religioso. El cuerno pequeño perseguiría o quebrantaría a los santos. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel 7, versos 21 y 25. Este poder pensaría en cambiar los tiempos y la ley. En otras palabras,
imaginaría que tenía poder para cambiar los tiempos y los mandamientos de Dios. Daniel 7:25. La profecía señala además que iba a reinar supremo por un período de 1260 años. La Biblia dice, en su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Según esta profecía, hubo solamente un poder en el mundo que surgió en el tiempo y el lugar precisos para cumplir todos estos detalles. Este poder es la Iglesia romana. Vamos a adelantarnos ahora hasta llegar al clímax de la gran profecía de Daniel, pues tiene un final muy feliz para el pueblo de Dios. Mientras Daniel contemplaba en visión los poderes de la tierra, luchando en busca del dominio político y religioso, su atención se volvió de pronto a lo que ocurría en el cielo. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían, y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel vio cuando Dios el Padre, llamado aquí anciano de grande edad, llegó y se sentó en su glorioso trono. Note usted cómo describe Daniel este acontecimiento. Hasta que vino el anciano de días. Ahora el tribunal estaba listo para el comienzo del juicio. El tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Se le mostró a Daniel el juicio en el cielo, y a Dios juzgando al cuerno pequeño que les hizo guerra a los santos. Daniel vio también el resultado de este juicio. Pero el tribunal se sentará, y le será quitado su dominio, para ser exterminado y destruido por completo. Entonces Daniel vio algo muy especial y hermoso que sucedió después que el Padre tomó asiento y el juicio estaba listo para iniciarse. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días, y le presentaron delante de él. ¿Quién es esta persona distinguida llamada el Hijo del Hombre, que fue presentada delante del juez eterno? Jesús se aplicó a sí mismo este término más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Les dijo a sus asombrados discípulos, dijo, «El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres, y le matarán, pero al tercer día resucitará». A Judas, el discípulo traidor, le preguntó Jesús, «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?» Pero la declaración más importante la dirigió al sumo sacerdote que pertenecía al Sanedrín, que condenó a Jesús. «De aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». Aquí Jesús se identifica a sí mismo, sin duda alguna, como el Hijo del Hombre que Daniel vio en visión, aquel que venía en las nubes del cielo. Cristo se presenta en el juicio para representar a todos los pecadores que lo han aceptado como su defensor y mediador. Como nuestro abogado en esa corte, nunca ha perdido un caso. El texto dice que los libros se abrieron. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros tienen escrito cada acto de nuestra vida, bueno o malo. Registran también las oportunidades que Dios nos ha dado y la forma como respondimos a ellas. Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, entonces, cuando nuestro caso se presenta delante de Dios, Cristo se adelanta como nuestro Salvador, implicando con ellos que su muerte se ha encargado ya de cada pecado que hemos cometido. En ese día, su vida sin pecado
toma el lugar de la vida pecaminosa que hemos vivido, y la única cosa que considera el Padre en nuestro registro es la vida sin mancha de Cristo que se nos ha acreditado en nuestro favor. Tendremos vida eterna, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Tal vez Daniel se interesó tanto en el cuerno pequeño, y en lo que finalmente sería de él, que se adelantó y dio la historia completa de su carrera, lo cual de hecho toma lugar después del juicio, anterior al detenimiento, cuando se escudriñen todos los asuntos de esta tierra y se tome la decisión acerca de quiénes formarán parte del reino eterno de Dios. El reino y el señorío le fueron dados a Cristo. Dice Daniel 7:14. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Daniel continúa dando más buenas noticias acerca de este reino. Y la realeza, el dominio, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. El pueblo de Dios, sus santos, son los herederos, juntamente con Cristo, al tomar él posesión de ese reino eterno. Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Esta parte de la profecía coincide con la piedra en el sueño de Nabucodonosor, la cual fue cortada no con mano, y dio con la imagen en sus pies, y la piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. En estas dos profecías paralelas, el sueño del rey Nabucodonosor, de la gran imagen, y el sueño de Daniel de las 4 bestias, Dios resume la historia de esta tierra desde los tiempos de la antigua Babilonia hasta el gran día cuando Jesús venga en gloria a establecer su reino eterno de amor y justicia. Actualmente estamos viviendo en los días de estos reyes, en el tiempo correspondiente a los pies de hierro y barro cocido. Se está acabando el tiempo para la tierra como es y para sus habitantes. Este es el mensaje que Dios está tratando de darnos a cada uno por medio de sus grandes profecías. ¡Qué extraordinaria forma de predecir siglos de historia mundial en solo 2 breves capítulos de la Biblia! Y si lo pensamos bien, ¿no fue ese sueño dado a Daniel esa noche, hace tanto tiempo en Babilonia, una tremenda expresión del amor de Dios y de su interés por su pueblo en la tierra? En ese tiempo, Jerusalén estaba en ruinas. Israel, el pueblo de Dios, estaba cautivo en Babilonia. El panorama parecía muy oscuro. Pero Dios, en forma inusual, le estaba diciendo a Daniel: yo tengo el control de todas las cosas. Los reinos y los reyes pueden surgir y caer. Los imperios pueden levantarse y desaparecer, pero yo no me he olvidado de mis hijos en la tierra y mi plan para ellos. Algún día, todas las cosas estarán bien. Amigos que me escuchan, reinos y reyes han surgido y han desaparecido. La doble profecía de la imagen y las bestias ha llegado casi a su total cumplimiento. Jesús viene muy pronto a ejecutar su juicio y restaurar el dominio perdido por Adán y Eva mucho tiempo atrás. Él desea que todos sus hijos de este planeta, que serán parte de ese reino, estén listos para ese glorioso momento cuando el Salvador regrese. En ese día podremos contemplar cara a cara a nuestro Salvador y Señor.